Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos de nuevo hoy para vernos con Jesús Ananda. Hoy, como veis, estoy muy bien acompañadita. Empiezo unos minutitos antes de lo acordado, porque hoy Eric nos encuentra muy bien, muy fino. Por eso lo tengo en bracitos y va a estar con nosotros, porque así él en bracitos siempre duerme mejor y descansa más. Así que, bueno, seguro que no os importa de que esté hoy con nosotros, porque así él se siente mejor. ¿Eh? Bueno, bienvenidos a todos. Hoy hablamos con Jesús Ananda. Estoy muy contenta de que esté aquí. Normalmente me preparo la sesión un poquito antes, pero hoy con Eric encontrándose mal no he preparado nada, así que, bueno, preparo, le pregunto si hay algo que tengo que tener en cuenta, así que espero que me lo dirán directo si tengo que tener algo en cuenta o no. Y fluiremos. Es así la vida, ¿verdad? Bueno, estoy muy feliz de veros y de estar aquí con vosotros. Otro viernes. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional. Mi proyecto, luzyconciencia.es. Podéis ahí un poquito ver de qué se trata el proyecto. Básicamente es darle voz a los seres de luz y acompañar a aquellas personas que deseen también aprender a canalizar. Y listo, si os parece. Estoy muy feliz. Veo que ya tanto en Facebook como en YouTube estáis conectados. ¡Hola! Y así os presento a Eric, ¿eh? ¿Habéis visto qué bufo? Qué bonito, mi niño. Pues está un poco así, con la barriga un poco así hoy. Y quiere bracitos de la mamá. Y ya está. Si se despierta, ya veremos qué hacemos. Pero de momento vamos a disfrutar. Qué guapo. Bueno, pues si os parece, vamos a darle voz a los seres de luz. Ay, gracias por los piropitos a mi hijo. Ay, ya sabéis que a las madres nos encanta eso, ¿eh? Se nos pone el culito gordo. Se nos hincha el pecho de amor. Bueno, pues sí, muy contenta de estar aquí. Vamos allá. Además, cuando canalizo, él se relaja muchísimo. Así que seguro que le va a venir súper bien ahora. A su barriguita. Jesús Ananda, que está aquí presente. Y está también el Arcángel Miguel, que me está ayudando a cuidar al bebé. Ay, qué bien, mira. Me emociona y todo de sentirnos tan acompañados, ¿verdad? Bueno, está Jesús Ananda. Y él va a darnos su mensaje de bienvenida. Dice, bendecidos sois, hermanos y hermanas, ancestros en vuestras propias capacidades. Bendecidos sois por cada paso que dais, por cada momento que transitáis, reconociéndoos como una llama de luz en este mundo. Bendecidos sois cada vez que aprendéis, cada vez que transitáis y transmutáis aquello que ya no os pertenece, aquello caducado, obsoleto, de un personaje que os ha conseguido llevar hasta aquí, pero que ahora, con amor, vais despidiendo. Os encontráis en época de transición. Y en transición están muchos de vuestros corazones, aprendiendo a amar aquello que verdaderamente sois. Sed pacientes y honestos. ¿Qué es lo que veis en vuestro interior? Amadlo, amadlo tanto que no haya vuelta atrás. Amadlo profundamente, hasta que ese amor sea tan profundo que consigáis hacer realidad todo aquello que en vuestro corazón está. Amaos tanto como yo os amo. ¿Podéis sentir mi amor? Cerrad los ojos y sentidlo. Sentid mi amor. Sentid la bendición de todos los seres crísticos. Sentid el amor y la llama del bienestar, de aquello que nadie desea cambiar, sino aceptar, trascender. Amados míos, sentid mi amor.
como una lluvia, cristalina y pura. Sentid cómo os bendice desde vuestro interior y desde vuestro exterior, en todo el completo, en todo el global. Amados míos, yo soy Jesús Sananda y mi amor transforma porque es puro. Mi amor transforma porque no busca otra cosa que no sea simplemente amar, observar y amar, entender y amar, comprender y amar. Mi amor es tan poderoso porque es fiel a la voluntad del universo, fiel a la voluntad de Dios, fiel a la voluntad de la existencia de las cosas. Y eso hace que este amor sea tan poderoso que sea capaz de transformar todas las cosas, incluso lo más difícil y lo más duro. No se puede resistir a esta transformación del amor que os estoy entregando. Y cuando vuestro corazón acepta el amor que yo entrego, recuerda que en su interior ese mismo amor está presente. Pues sí, yo soy Jesús Sananda y muchos me conocéis. ¿Cuántos os conocen a vosotros? Yo tuve la suerte de ser escuchado, de ser honrado. Sigo siéndolo. Y mi amor es aceptado largo y ancho por su pureza. Cuando vuestro corazón reconoce esta pureza en sí mismo, ¿a cuántos más vosotros podéis ayudar? Una semilla de amor despierta en vuestro interior. Cuando sois capaces de veros y de amaros de la misma manera en la que yo os amo. Y entonces, sin más dilación, empezáis a entregar este mismo amor a lo que os rodea, como catapultas de amor profundo. Se dispara esta energía transformadora y potente, que a la vez no lucha, sino que observa y ama, entiende y ama, comprende y ama. Amaos tanto como yo os amo, y dejad que mi amor os cale profundo para recordaros siempre que ese mismo amor ya os pertenece, ya forma parte de vuestro corazón y ya es capaz de transformar vuestra vida desde este mismo instante. Me caían las lágrimas al sentir su amor. No sé si también lo habéis podido sentir así tan profundo. Ay. Ay. Es profundo, Jesús Sananda. La verdad que es un ser de luz. Todos son peculiares a su manera, todos. Pero de verdad conectar con él te hace sentir un amor embriagador, ¿no? No podría definirlo de otra manera. Así que fijaros, aquí estoy. Ay, Dios mío. Sintiendo su amor y derrochando alegría. Muy bien, bienvenidos todos los que os habéis ido añadiendo. Hemos dado la bienvenida a Jesús Sananda. Ay, pues vamos a escoger una pregunta. Ya sabéis, para aquellos que quizás es la primera vez que estáis en estos directos, aunque ya sé que todos sois veteranos, podéis escribir vuestras preguntas en los comentarios y Jesús Sananda va a contestar aquellas preguntas que se adecúen más a lo que hoy quiere transmitirnos o bien sean las más adecuadas o vayan a responder, a más personas de las que estamos viendo esto tanto en directo como luego en diferido. Estáis todos incluidos. Aunque veáis esto dentro de un año, estaréis incluidos. Ya veréis que sí.
Pues muy bien, vamos allá. Pongo a refrescar los comentarios y... Bebé, qué bien se está portando, pobrete. Aquí. Vamos a ver. Josep Coll. Querido Jesús, ¿alguna sugerencia por mi proceso? Pues parece que sí tiene. Por cierto, Josep, felicidades. Hoy es tu santo, San José. Ay, también el de mi hermano y el de mi sobrino. Bueno, y el de mi padre. Hay muchos de mi familia. Así que felicidades. Y a todos los padres. Es el Día del Padre también. A todos los Josep y a todos los papis. Vamos a ver qué te dice Jesús de tu proceso. Ay, el bracito. Tengo aquí un cojín. Ay, ahora, si no... Ay, qué mono está. Si le vierais la carita. Pone así morritos. Más gracioso. Dice algo así como... Uy. Ay, bebé. Dice algo así como, primero, felicidades, también era el nombre de su padre. Así que te felicita. Me enseña algo así como que tienes una energía muy tranquila. Que el estrés no te va nada bien porque tu manera de ir, tu taraná, ¿no? Yo sé que tú me entiendes, por el nombre seguro que sabes catalán, pero bueno, tu manera habitual de moverte por la vida es muy tranquila. No quiere decir que no seas productivo, sino que tu manera es tranquilo y a veces vísteme despacio, yo tengo prisa, ya sabéis que no tiene por qué una cosa ir discorde con la otra. Y cuando fuerzas la máquina, realmente entras como en una fricción. Entonces, como que acelerar no te va nada bien, ni acelerar tu presente, intentando hacer muchas tareas, ni acelerar como el proceso, ¿no? Al final, como en el que estás inmerso. Porque tu manera es tranquila, pero profunda, va calando. No se queda en la superficie. Si quieres ir muy rápido, te vas a quedar en la superficie. Y él me enseña así como, ¿sabes? Como un agua que embalsama tu piel y va calando profundo, ¿no? Va entrando, pues eso, por los poros de tu piel, porito por porito, va entrando, va entrando, va entrando. Y va nutriendo, hidratando, llenando como de vitaminas tu organismo físico. Aunque entre todas tus capas, ¿no? Mental, emocional, espiritual, pero en el físico estás como en un momento de hidratación y lleno de vitaminas, no sé, nutriéndote de vitaminas, ¿eh? Y te dice, permite que el proceso se desarrolle con normalidad. Y la normalidad no se basa en lo que tu mente piensa, la normalidad se basa en lo que tu cuerpo necesita, en lo que tu mente es capaz de asumir a cada momento y a cada tiempo. Cuando ames el proceso en sí mismo, cuando lo abraces, simplemente por su belleza, en cada instante, él mismo se volverá más rápido, más eficiente, pero solo cuando lo ames, por tal como es, porque entonces dejarás de resistirte a él y dejarás de resistirte a sus consecuencias, dejarás de resistirte a sus tiempos y a sus detalles y a sus matices. Y cuando no haya resistencia, la fluidez lo embalsamará todo y será calmado, relajado y profundo y transformador y sincero. Te encuentras en un proceso de transformación en el que el ave fénix resucita. Me enseña como si este año pasado te hubieras perdido o te hubieras dado cuenta de que estabas perdido. Un matiz ahí. Habrías sido consciente de que estabas perdido y ahora estás en este momento de resurgir
Y a veces morir es muy difícil, pero renacer también lo puede ser, cuando este renacer nos parece que debería ser de otra manera. Y este debería ser es, bueno, una ilusión de la mente. Él no me enseña que estés siendo muy crítico contigo mismo, pero sí que hay una cierta crítica en el proceso. Así que, sin darte cuenta, lo estás ralentizando. Deja que sea. Cuando más dejes que sea, pues eso será más fluido. Eso sí, el ave fénix que me enseña está dorado, precioso, brillante. Está tremendo. Y está construido. Con eso que te quiere decir, que prácticamente ya sabes quién eres y qué quieres. Y eso no es poca cosa. No, no es poca cosa. Así que simplemente falta como alzar el vuelo. Dale tiempo, porque te diría que no te queda mucho, pero no te quiere hablar de tiempo él. Te quiere hablar de proceso, de momentos. Pues estás como entrando en esa fase en la que ya poco a poco alzas el vuelo. Y eso está, pues eso es como muy satisfactorio, ¿eh? Es la parte como que, como el fruto del árbol, ¿no? Después de todo el proceso y tal. Así que felicidades, Josep, otra vez, por esta fase en la que estás entrando. Y a todos nos dice, sentíos tranquilos y relajados, pues al relajaros daréis espacio a la fluidez. El amor que os he entregado hacia vosotros, el amor que hemos despertado en vuestro corazón, ese amor que observa y transforma desde la comprensión y la aceptación profunda. Ese amor no solo puede ir dirigido a las personas, sino a cómo las personas viven y encarnan sus procesos, cómo su amor transforma en amor su manera de transitar. Vibrad en este amor y observaros desde este amor para que vuestros procesos se desarrollen tranquilos y fluidos. Sentid la alegría de ser quienes sois. Sentid la euforia de abrazar cada instante presente, siendo perfecto como es. Y quizá no habréis llegado a la meta que os habéis propuesto, pero sabéis que estáis en el camino. Y eso es perfecto para este instante presente. Pues estar en la meta, en este instante, si no os corresponde, solo significaría estar en un lugar que no os pertoca y que por lo tanto no sería un lugar de luz. ¿Os dais cuenta? El instante presente es perfecto, tal y como es, y os está llevando a ese lugar que deseáis. Os está dando la oportunidad de transformar vuestra vida. Os está dando la oportunidad de amar. Amar lo que hacéis. Amar donde estáis. Amar todo lo que os rodea. Sed conscientes de ello y que vuestros procesos fluyan limpios, ligeros, embalsamados por este amor profundo que todo lo puede y que las resistencias disuelve. Y hay muchas maneras de vencer aquello que os limita. El amor es de las más gustosas. Dejaros llevar por él, si así lo sentís, si así lo deseáis. Jesús Ananda enseñaba cómo hay varias maneras de llegar a las metas de luz, no de la mente, ¿no? Los propósitos de vida que nos marcamos como almas encarnadas. Y puede ser desde la lucha, puede ser desde la limpieza, o puede ser también desde el amor y fluir así como me enseña él, como, ¿sabéis? Así parecía como
En catalán es de una base doble, ¿no? Como un charquito de aceite que vas así como resbalando, ¿no? En el fluir, como así, como muy viscoso. Y entonces, pues es todo como más fluido. A veces siempre no podremos estar vibrando en este amor porque tenemos nuestro día a día y habrá días que nos sentiremos más irritados o frustrados. Bueno, también está bien procesarlo, ¿no? Lo que dice Jesús Ananda es que esta es una opción que es muy eficiente y que si lo deseamos la podemos usar tan a menudo como queramos y podamos. Exacto. Y si queremos, pues gracias a él podemos entrar en esta vibración de amor siempre que lo queramos, lo podemos llamar. Podemos pedirle a Jesús Ananda que nos inunde, ¿no? Nos llene, como ha hecho hace unos instantes al principio de este directo. Si os habéis añadido ahora, que sepáis que al principio nos ha ayudado a conectar con este amor. Nos puede ayudar a conectar con este amor. Y como hay muchas maneras de llegar a nuestra meta, pues no quiere decir que esta sea la única ni la mejor, es la más gustosa, que dice él. Entonces podemos irla combinando con las otras y saber que todo nos lleva a estar en la perfección en cada instante. Y así pues sentirnos como muy tranquilos y muy en paz. No hace falta estar siempre vibrando en el amor perfecto. Pero si lo hacemos, estaremos pues mejor, vibrando en ese lugar como que mucho más gustoso. Muy bien. Yo creo que ha quedado claro. Casi un bebé guapo. Muy bien. Pues vamos a ver. Ay. Jolín, qué bien que estamos aquí tan a gustito, ¿eh? Con el bebé. ¿Veis qué bien? No hace falta forzar las cosas. Pues él quería estar con mamá, pues está con mamá. Y punto. Vamos allá. Vamos a por otra pregunta. Vale, voy. K. Paez dice, hola Maestro Jesús y Marcia, ¿hay algún mensaje para mí que me pueda ayudar a encontrar mi camino? Vamos allá, K. Tu camino está en tu corazón. Tu camino está en el fluir con la vida. Tu camino está en el volar como el ave. Siente el poder del águila en tu corazón. El ave rapaz es capaz de mostrarte aquello que viniste a hacer. Pero solo desde arriba podrás ver exactamente allá donde te diriges. Si intentas buscarlo desde los pasos que han tomado otros, desde caminos marcados en el suelo, solo te vas a desorientar. Hay muchos caminos y ninguno lleva a donde va tu corazón. Solo el águila es capaz de mostrártelo. Tu corazón de águila será capaz de conectarte. ¿Cómo vas a poder llegar a esa conexión? Simplemente dejando volar tus sueños y con astucia, marcando tus tiempos, marcando tu instante presente, tu momento directo. Yo te entrego, querida mía, una cajita con el símbolo corazón en ella. Es el amor y es un símbolo sencillo, pero que es capaz de conectarte con la pureza. Esta cajita dentro tiene una energía. No busques un objeto, no lo habrá. Es una energía y es la energía de la verdad. Alarga tus manos y colócala en tu corazón. Te entrego esta cajita porque eres por fin capaz de entenderla. Y no siempre ha sido así. No siempre has podido ver más allá de las palabras o de las formas.
pero hoy sí. Entonces tu cajita, llena de amor, llena de pureza, se abre en tu corazón y te muestra la visión del águila, pero sin forma ni palabras, sino en forma de energía, en forma de empoderamiento, en forma de amor, de alegría, de sentirte capaz de aquello que te propones. Querida mía, llega el momento de alzar el vuelo. Y cuando observes los caminos de los demás, ámalos por ser quienes son. Pero no dejes nunca de que definen tu vuelo, pues nunca viniste a caminar y siempre viniste a volar. Le he pedido si tenía algo como más concreto que darte, pero él enseña básicamente que es esta cajita. Entiendo que intentas como definir tu camino, pues no sé, de alguna manera concreta, a lo mejor con una profesión, con un proyecto, con algo así, o con algo estándar, y no te va a funcionar, porque no va por ahí, sino que va por una manera de momento, una manera de vibrar, ¿no? Y hay que entender lo que quieres. Así como nuestro compañero Josep ya sabía quién era y había muerto para renacer, no significa que tengas que tu personaje tenga que morir. Estás en una fase en la que tu personaje quiere entenderse, quiere construirse. Y para hacerlo, en vez de convertirte en ave fénix como Josep, tú debes convertirte en águila. O en esta energía te va a ayudar, ¿no? Y sí, sí, me enseña eso, pues la capacidad de ver más allá, ver de dónde vienes, ver globalmente, ¿no? Pues el lugar en el que estás, la sociedad en la que estás, tú qué quieres de ello, qué opinas, qué no opinas, cómo te sientes, cómo no te sientes, ir haciendo balance hasta que vayas encontrando cada vez más la ilusión en un objetivo. Y eso puede ir cambiando incluso un poquito aún en el tiempo, porque estás definiéndote. Pero cuando consigas definirte, pues te sentirás por fin estando en el lugar que te pertoca. Pero para hacerlo tienes que escribir tus reglas, tu vuelo, ¿no? Ni siquiera dicen, no intentes caminar como los demás porque nunca viniste a caminar, viniste a volar. Y no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ni que sea un proyecto más elevado que otros. No, no habla de eso, simplemente es que es de otra manera en la que tienes que construirlo, ¿no? No es que parece que esta sociedad nos enseña que hay que ir haciendo los pasos de una manera en concreto y no tiene por qué. Haz lo que te sea feliz y con esta cajita que te ha entregado te será más fácil darte cuenta, ¿no? Discernir qué es lo que te hace más feliz y lo que no. ¿Nos quiere hacer un regalo a todos? ¿Nos va a entregar a todos una cajita también para nuestro corazón? No todos va a ser la misma cajita ni va a haber exactamente lo mismo en esta energía. Lo que sí va a ser común es que nos la va a entregar Jesús y va a ser perfecta para aquello que necesitamos. Esta cajita nos invita a cerrar los ojos y alargar las manos, dejar hasta sentir, presentir o simplemente saber, ¿no? Que hay una cajita, que hay algo que Jesús Ananda ha dejado en nuestras manos, entonces lo pondremos en nuestro corazón. Sí. A él también se lo haremos, ¿eh? Que sí. Así que cuando queráis podéis cerrar los ojos y Jesús Ananda va a poner esa cajita en vuestras manos que habéis alargado hacia adelante. Cada cajita será única, hecha de un material especial, con un símbolo o sin él. Y si deseáis podéis abrirla antes de introducirla en vuestro corazón y observar lo que hay dentro o sentir lo que hay dentro. Confiad en vuestra primera intuición, en aquello que sentís que es, en aquello que
fluye en vuestro pensamiento en este instante en el que hay una conexión profunda con Jesús Ananda. No hace falta que lo entendáis perfectamente, ni que lo defináis, pero sí que os maravilléis con aquello que os entrega, porque es exactamente aquello que necesitáis. Y lo podéis introducir en vuestro corazón si no lo habéis hecho ya, y daros un instante para conectar. Para sentir. Pondremos su cajita a Eric, a mi bebé. Ay, pues muy bien, espero que estéis disfrutando de este encuentro. Está siendo muy productivo a nivel energético, nos está regalando mucho Jesús hoy. Qué gusto. Gracias. Así que vamos allá. Vamos a preguntar cuál es el siguiente tema que vamos a tratar. Vale. A ver. ¿Vale? Ani, gracias. Ani, tiene un mensaje para ti. Sí que ha sido bonito, sí. Muy bien. Pues Ani tiene una pregunta, ¿hay una respuesta para ti o algo que quiere compartirte? Habla de la gratitud como vehículo de conexión. La gratitud es reconocer la belleza, reconocer la pureza, reconocer la magia de cada momento, de cada instante, de cada persona y de cada situación. La gratitud es capaz de conectaros con el amor del que os he hablado. La gratitud, y no la que viene forzada, sino la que nace a cada instante de vuestro corazón. La gratitud es capaz, entonces, de haceros sentir conectados con aquello a lo que le entregáis agradecimiento. Os hace sentir una conexión que no entiende de barreras, solo entiende de hermandad. No entiende de resistencias, sino que abraza con el corazón y el pecho amplio y extendido. Aunque a veces la gratitud no nazca desde un lugar fluido, procurad agradecer cada instante en el que sintáis que sois capaces de agradecer. Me enseña una imagen, quiero explicarla. Es como cada vez que sentimos gratitud hacia una cosa, hacia una persona, hacia un lugar, cada vez que hacemos eso, es como si echáramos un lazo de luz, un lazo que nos hace sentirlo próximo, cercano, nos hace sentirlo como una hermandad, ¿no? Que se genera entre una persona y una cosa, una persona y una situación, una persona y otra persona, por ejemplo. Pueden ser más escenarios, pero estos son los que me enseña él. Entonces, cuando yo me abro a ir como recordándome la gratitud, porque a veces podría salir gratitud y no le prestamos atención. Cuando yo voy intentando agradecer las cosas, a veces me va a salir un poco pochito y a veces no me saldrá tan pocho, me saldrá más sincero. Y aunque sea un porcentaje pequeño, aunque no salga pues a 100% de todo mi corazón y sea como la escena idílica, aunque solo sea un pequeño porcentaje, lo que voy a hacer es entrenar, habituarme también a esta herramienta de luz, que es la gratitud, porque entonces con la gratitud se hace un lazo de conexión puro
cristalino, dice él, que lo que hace es hacerme sentir más cercano, si es así, más cercano a las cosas y sentirme como más conectada desde el amor. Y al haber este entrenamiento, el amor fluye en mí mucho más ligero a la hora de relacionarme con el exterior. Entonces fluid en el agradecimiento. Y el agradecimiento os traerá amor, porque amor es lo que sois. Amor es de lo que estáis hechos. Amor es lo que construye vuestra vida y vuestros sueños si permitís que así sea. También lo puede construir la desesperación y la frustración, pero no permitamos que las viejas reglas del juego vuelvan a definir vuestras vidas. Definidlo ahora desde el amor. Y la gratitud es una herramienta poderosa, más de lo que quizá queréis observar, pues cuesta en ocasiones agradecer las cosas que suceden, pues el juicio enturbia vuestra reacción a muchas de las cosas. Debéis entender que aquello que os sucede viene desde un lugar de amor. Sí, aunque pudiera parecer difícil, pero todo está hecho de amor, incluso aquello que catalogáis como malo. Convertidlo en experiencia, convertidlo en oportunidad, en la capacidad de transformaros. Convertidlo como talismán que es cada instante. Es capaz de transformaros, pero solo la gratitud y el amor os darán la capacidad de darle la vuelta a la moneda, de darle la vuelta a lo que sea oscuro para transformarlo en luz. Y la evolución siempre va de la mano de todo aquel que encarna en la tierra. Pero ¿desde dónde queréis evolucionar? ¿Desde dónde queréis vibrar? Todo os llevará a un lugar donde recogeréis frutos. Pero tened por seguro que hay maneras más agradables. La gratitud os será vuestra mejor aliada. Incluso aquello que no entendéis por qué agradecéis, agradecedlo. Agradecedlo porque detrás hay una experiencia y hay una oportunidad. E incluso a veces vuestra mente no os deja ver qué es exactamente lo que deseabais. Incluso eso pudiera llegar a suceder. Y cuando suceda, maravillaos, pues la gratitud cada vez está transformando más vuestra vida, generando lazos por doquier, lazos de amor, de comprensión, lazos capaces de transmutar. Y entonces vuestro corazón cada vez se expandirá más, será más capaz de vibrar en ese amor que os he entregado, ese amor de lo que estáis hechos, ese amor que ya está en vuestro interior. Y entonces, ya sí, la fluidez os llevará a transformar vuestra manera de vivir, de encarnar aquí en la tierra. Y desde la dulzura, y desde el amor, y desde la facilidad, uno es capaz de vibrar en luz de una manera mucho más fácil, transformando aquello que no es agradable en aquello que es profundo, dando y regalando amor a su alrededor, para que todos y cada uno de los seres humanos sean capaces de entenderse, de comprenderse, de amarse y de vivir sus vidas desde el lugar de pureza y honradez. Y pensaréis que hablo de un mundo idílico, pero es un mundo real y está en vuestro corazón. Es un mundo capaz de manifestarse, pues si todos los que escucháis os ponéis al servicio de este amor, no habrá nada que pueda resistir o frenar este cambio poderoso. Fijaos la fuerza de la que os hablo. Y el amor nunca vino a ser débil. El amor es lo más poderoso que vais a encontrar en la vida, tanto en este planeta como en cualquier otra, tanto en esta encarnación como en cualquier otra.
Así es y así sea. Yo soy Jesús Sananda. Yo os he hablado desde el amor. Y os seguiré hablando desde el amor, acompañando desde el amor, despertando vuestro amor. Estaré siempre a vuestro lado. Llamadme. Y no tengáis duda de que estaré conectando con vuestro corazón desde el amor y la gratitud por haberme invocado. Sois muchos los que amáis mi persona. Me siento honrado y os agradezco infinitamente la fe y el compromiso que ponéis en mí. Deseo que sepáis que sois escuchados. Deseo que sepáis que sois amados. Y deseo que sepáis que la vida y que el mundo se está transformando en aquello que siempre supe que sería, aquello que como semillas de amor está en vuestro corazón, que habéis encarnado en este momento tan especial. Gracias a todos por ser los transformadores del cambio. Yo lo fui en su día. Y no estuve solo. Muchos fueron los que despertaron su corazón junto a mí. Pero aún así, ahora sois muchísimos más. Y yo os acompaño desde la experiencia y desde la fuerza de mi amor a todos y a cada uno de vosotros que despertáis esa semilla en vuestro día a día. Me siento feliz y honrado. Me siento amado. Nos está entregando muchísimo amor. Y ahora sí, aquí me despido. Gracias por ser y estar. Con amor. Siempre, Jesús Sananda. Bueno, ¿os parece que se ha despedido? Muchas gracias por estar aquí, todos vosotros. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bonito ha sido el encuentro de hoy! He sentido muchísimo amor, tanto de parte de Jesús como despertándose en todos nosotros. Así que ha sido un placerazo, un placer enorme estar aquí con vosotros y poder compartir este momento tierno también con mi bebé. Bueno, así ya lo veis, ya os lo he presentado. Ay, bueno, ahora no podéis verle la carita, pero que sepáis que es una cocada, que es muy mono. No lo quiero despertar porque está hoy un poco malito, pero ya habéis visto su cogotito. Nos vemos el viernes que viene con, no sé, aún no lo sé. Sí que sabía que hoy venía Jesús Sananda, porque ya me lo había dicho, pero el viernes que viene nos vemos a las 3 horas española. Y nada, como siempre, un placer inmenso haber estado con vosotros. Os mando un abrazo muy grande. Hemos sido muchísimas personas, 2.611 ahora en este momento. Imaginaros, entre Facebook y YouTube, ya sabéis que me suma, ahora uso una plataforma que me suma los dos encuentros. Así que, bueno, encantada y honrada. Si Jesús se siente honrado con tantos que sois vosotros, yo con todos los que hemos ido aquí ya me siento desparramada de amor y de gratitud. Pues un abrazo inmenso, seguimos en contacto y hasta pronto. Adiós.